Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, voy a compartir una palabra del rey Ezequías. Y la historia de este rey está repartida un poco, ¿no? Isaías habla de Ezequías, Crónicas habla de Ezequías, y el libro de Reyes habla de Ezequías. Y para dar un contexto de la palabra, yo pensaba en este mes de julio que ya está terminando, que de alguna manera hemos sido tocados, golpeados por muerte de dos personas. Una la conocimos más y otra menos. Mi hermana María Eugenia, que fue después de un proceso, de una enfermedad, en la que en ese proceso ya pudo prepararse de una manera especial para ese momento, donde tuvo la oportunidad de recibir perdón que necesitaba y tuvo la oportunidad de perdonar, tuvo la oportunidad de reflexionar, tuvo la oportunidad de hacer las paces, siquiera, ella sabe, con el Señor. Y también, por otro lado, tenemos otra persona que quizás la conocíamos menos, pero es una hermana en Cristo, también de Arma, María Ángeles, que fue una cosa repentina, que fue en un momento sin esperarlo, sin pensarlo, en una hora se terminó su vida. Y no hubo tiempo de nada, no hubo tiempo de pedir perdón, ni de perdonar, ni de acercarse al Señor si hubiera sido casos. Y una vez se puede pensar, no sé si alguna vez lo han pensado, sé que me gusta pensar estas cosas, pero ¿cómo será el final de mis días? ¿Tendré tiempo para reconciliarme? Cosas que estoy postergando. ¿Tendré tiempo de someterme al Señor? Cosas que no he hecho todavía. ¿O no me dará tiempo de nada? Y eso no lo sabemos, no sabemos ninguno. Y hay una palabra muy conocida que alguna vez habremos escuchado en nuestras prédicas, que es una palabra que le dijo el Señor Dios al rey Ezequías, que le dijo: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Qué pasaría si el Señor nos dice: ponte a cuentas con el Señor, ponte a cuenta con tus hermanos? Mencionaba la hermana al principio justamente esa palabra, ¿no?, de perdonar. ¿Cuántas veces tenemos guardadas? Y justamente cuando me decía esto me llevó al primer pensamiento que iba a expresar. Cosas que tenemos guardadas, de heridas que tenemos en el corazón y que las postergamos pensando que algún día o más adelante o cuando lo sienta, perdonaré. Y nos mencionó la hermana que no seremos perdonados si no perdonamos. Es una condición, incluso está en el Padre Nuestro. Perdónanos en la medida que nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y quiero empezar, ya sé que a veces voy muy rápido, perdona Carlos con la palabra, pero si no lo pueden seguir aquí porque son varios versículos que voy compartiendo y saltando de Reyes a Crónicas para ir armando un poco la historia. ¿Quién era Ezequías? Vamos a empezar. Segunda Reyes, capítulo 18, del 1 al 7. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, no es Oseas el profeta, es otro, es el rey. Comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Su padre, Acaz, rey de Judá. Un padre que había volcado a todo su pueblo a las herejías, a la idolatría, había desviado al pueblo por completo, había dejado el templo cerrado, ya no se hacían oraciones, ni adoración, ni sacrificios, ni nada. Pero nace Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, joven, un rey joven, qué experiencia tenía. Y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Yo pensaba, ¿por qué menciona a su madre? Porque normalmente en la Biblia se suele mencionar hijo de y de los padres. Y buscando mencioné que, claro, ¿cómo puede salir Ezequías, un rey que fue de los mejores reyes de Judá, teniendo un padre así tan idólatra y tan desviado? Porque seguramente su madre inculcó en su corazón y lo guió por los caminos del Señor. Y pensaba, ¿cuántos de nosotros hemos recibido de nuestra madre
esa guía y esa orientación que no la hemos recibido quizás de otro lado. Y hemos permanecido y nos han inculcado cosas en el corazón que nos han marcado. Dice, hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Menciona a David, su padre, porque él era heredado el reino de David, era descendiente de David. Y habla de su padre, también su padre espiritual. Como mencionan los judíos, su costumbre, hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, no quiere decir que sean hijos o nietos de ellos. Dice, ¿qué hizo? Dice, él quitó los lugares altos, en los lugares donde se hacían sacrificios a los ídolos, a otros dioses, a Moloch, donde hacían ofrendas horribles. ¿Y qué hizo? Quitó los lugares altos. Había que tener mucho valor para hacer eso. Y más cuando el pueblo estaba inclinado a esos dioses, donde creía con todas sus fuerzas. Dice, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. La serpiente que levantó Moisés en el desierto, que era un símbolo de Cristo. Le rendían pleitesía como hacen hoy, no las reliquias famosas que se inclinan hacia cosas de bronce, de oro, o pedazos de madera que aparentemente eran en la cruz o un clavo, y se inclinaban. A eso estaba inclinado el pueblo de Israel. Les rendían culto. ¿Qué hizo? Él la rompió y la llamó Neustán, que significa esa cosa, ese trozo de bronce. Lo menospreció, diciendo, esto no tiene ningún valor. El corazón estaba inclinado a otras cosas. Cuando el corazón del hombre quita a Dios del frente, en cualquier cosa es idolatría. Una persona, una pareja, un hijo, los padres, un vecino, un partido político, cualquier cosa. Si no llenas tu corazón con Jehová, con el Señor, con Jesucristo, cualquier cosa sería idolatría. Si no ocupa el primer lugar en nuestro corazón, eso es lo que sucederá inevitablemente. Dice, Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni antes ni después hubo otro como él en todos los reyes de Judá. ¿Quién querría tener este currículum, no? Que hablan de nosotros, que dicen, ni antes ni después, como este siervo, como esta sierva, como este hermano, hubo antes otro. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él. Y donde quiera que saliera, prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria en principio. Bueno, esto hay que verlo en un contexto, en un principio. El ejército asirio era uno de los más poderosos y había arrasado con el reino del norte de Israel, que eran las 10 tribus que estaban separadas. Y porque le pedían tributos y él se negó a dárselo. Más adelante veremos que él empezó a tener temor y sí lo hizo. Pero hasta ese momento él se había mantenido. Y vamos a ver qué hizo él en su primer año de su reinado. Para eso vamos a ir a 2 Crónicas, capítulo 29, versículo del 3 al 7. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. Estaba cerrado el templo, estaba destruido. Se había dejado de lado toda la adoración y toda la alabanza, y las reparó. E hizo venir a sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Recordamos que los levitas no tenían un territorio. Ellos estaban como, sin ellos no podía hacer el servicio del templo o en las sinagogas, estaban repartidos en todas las ciudades. Y él los manda a llamar para empezar a ordenar las cosas del templo. No cualquier persona podía tocar los utensilios, no cualquier persona podía hacer ese servicio. Y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Lo primero que hay que hacer es sacar la inmundicia del templo del Señor, de la casa de Dios y por extensión de nuestros corazones. Hemos participado de la cena del Señor y vimos que esto que hace Ezequías era en preparación de la Pascua, que hacía más de 250 años que no se practicaba, desde el tiempo de Salomón. Y lo primero que hay que hacer antes de participar de la cena del Señor es sacar la inmundicia de nuestros corazones. Si andamos en pecado, si tenemos algún rencor, si todavía no hemos podido perdonar, es lo primero que tenemos que hacer para presentarnos delante de Él. Y dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios.
porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Hago que el Señor dijo: nunca se apague la lámpara en mi templo. En la casa del Señor nunca debe apagarse la llama del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y conservarlo a pesar de las circunstancias que nos toquen pasar en esta vida. Tenemos que mantener la llama encendida en nuestros corazones, y esa es la conexión y la comunión y la intimidad que tenemos que tener con el Señor. No quemaron incienso, dejaron de alabar a Dios, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Este rey no solamente hizo esto, este servicio, abrir las puertas, llamar a los levitas, limpiar la casa del Señor, sino que también quiso unir a todo el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo? Vamos a ver 2 Crónicas 30 del 1 al 4. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, tribus del norte, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua del Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén, para celebrar la Pascua en el mes segundo. ¿Por qué en el mes segundo? Acá lo dice: porque entonces no la habían podido celebrar, porque cuando no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. El primer mes del año de Nisán había que hacer las Pascuas de Jehová. Pero como no había suficientes sacerdotes y levitas para preparar todo y hacer todos los sacrificios y todo lo que había que hacer en el templo, lo hicieron excepcionalmente el segundo mes. ¿Qué hizo también? Empezó a mandar cartas a todos. 2 Crónicas 30 del 10 al 13. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Invita a la casa del Señor a retornar las alabanzas al pueblo, pero no querían oír. ¿Cuántas veces pensaba, me han llamado para que me vuelva, y yo desestimé el llamado para venir a la casa de Dios? Prefería hacer otras cosas que consideraba más importantes. Recuerdo más en mi juventud. Tenían que prácticamente rogarme, prometerme recompensas si iba a la casa del Señor. Y incluso era como una burla, porque a veces decía, sí voy a ir, y después no iba. Y eso es algo que le pasó también a Ezequías. Fue un golpe duro. Invitar, querer tener la ilusión en su mente, imaginar, voy a invitar a todo el mundo. Nos ha pasado alguna vez de invitar, cuando tuvimos el centenario, la fiesta del 50 aniversario, de invitar a todo el barrio y pensar, igual si vienen, con que vengan el 10% de 500 sobres que mandamos, y nadie se acercó. Y tenemos aquí que esto ha pasado otras veces. Por eso no hubo una frustración, porque dice, no funcionó, no pasó. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Y este rey hizo lo que tenía que hacer. Dice, hasta algunos más se reían y se burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón, de esas tribus, se humillaron y vinieron a Jerusalén. Algunas partes del pueblo sí. Y en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová, y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levaduras en el mes segundo, una vasta reunión. Sacaron la basura, prepararon el templo, hicieron los sacrificios. Primero se santificaron. Primero tienen que santificarte los que van a servir en el templo, también los que vamos a servir. Los ancianos que nos toca compartir la palabra, somos los primeros que tenemos que santificarnos. Santificar nuestros pensamientos, nuestro andar, nuestro camino, para poder compartir la palabra del Señor, para poder ser utilizados. 2 Crónicas 30, del 25 al 27. Ya le pasé todos los textos a María Jesús. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas. Toda la multitud que había venido a Israel, asimismo los forasteros que habían venido a la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijos de David, hacían más de 2 siglos, 250 años,
No había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Cuando ocurren estas cosas, que ahora que es el primer año, uno puede decir, bueno, qué currículum, Ezequías, qué gran hombre de Dios, de hecho lo fue uno de los mejores reyes de Israel. Pero como todo hombre, como toda mujer, con el tiempo no es como empezamos en la obra de Dios, sino como terminamos. Podemos servir a Dios 20 años, 30 años, 40 años y en el final de nuestras vidas empezar a decaer y volvernos a los ídolos, volvernos a los dioses, volvernos a los entretenimientos, volvernos a las cosas del mundo, volvernos a la basura de la inmundicia de donde nos sacó el Señor. Volver a esos lugares altos de idolatría, donde llenamos nuestro corazón, llenamos nuestra mente con cosas vanas, con cosas que calman quizás nuestra carne, cosas que calman nuestro ruido mental o emocional, pero que sí va en contra del Señor. Y por eso exhorta esas cosas. Cuando pasa el tiempo, y no voy a leer toda la historia de Ezequiel, la pueden seguir ustedes, vemos que Dios lo libraba siempre de los pueblos que atentaban con él, del pueblo asirio, que era un pueblo poderoso. En un día el ángel de Dios mató a 185.000 soldados asirios para proteger al pueblo. Pero Ezequías empieza a decaer su carácter. De alguna manera empieza a cambiar y su corazón empieza a enfriarse, a enorgullecerse, porque empieza a tener riquezas y mucha gloria y mucha honra. Y veía que todos los pueblos de alrededor, incluso Israel, estaba siendo sometida por el pueblo asirio, pero él estaba protegido. Cuando empieza a arrasar el pueblo asirio en la parte del norte y ataca ciudades fortificadas de Judá, más de 40 ciudades, él empieza a tener miedo y empieza a tener temor de lo que le podía pasar. Cuando el Señor le había dicho que si estaba con él, nada le iba a pasar. Esa confianza plena, es decir, el Señor nada nos va a pasar. Y por él, nosotros podemos tener esa confianza. Tenemos la seguridad del Señor, que nada nos va a pasar, que nos va a proteger, que nos va a cuidar. Pero cuando empieza a haber ruido, ¿qué pasa cuando empieza a haber murmullo a nuestro alrededor? ¿Qué pasó con Pedro cuando se levantaron las olas? Cambian un poco la cosa. Cuando el temor nos zapatea cerca, empezamos a perder un poco la confianza. Y es lo que pasó. Ezequías, cuando al principio leímos de que él no iba a pagar al rey de Siria, después por ese temor de que se acercaba, dijo, no, voy a pagar. Y empezó a arrancar las cosas del templo, el oro de la puerta del templo, para darle una ofrenda como diciendo, pare. O sea, dejó la confianza en el Señor. Entonces el Señor viene y le dice un mensaje, que está en 2 de Reyes, capítulo 20, del versículo 1 al 6. En aquellos días, Ezequiel estaba muy mal emocionalmente, mucho temor, mucha angustia, y en ese contexto cae enfermo. Dice, en aquellos días Ezequiel cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, que fue contemporáneo de él. Estamos hablando del año 650 a.C., 700 a.C. Y ahí viene la palabra, cuando se viene el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y esta palabra es tan impactante, porque no sabemos cuándo moriremos y cuándo dejaremos este mundo. Y no queremos ir a la presencia del Señor con deudas de gratitud, con deudas de adoración, con deudas de alabanza, con deudas de perdón, con deuda de ejercitarnos en la piedad, en el dominio propio. Sabemos que eso no nos va a salvar, solamente nos salva la gracia de Cristo. Pero sí, cuando paseamos de esta tierra, todo aquello que hemos perdonado, daremos cuenta. Todo aquello que no pedimos perdón, daremos cuenta. Todos nuestros pecados que no han sido confesados, daremos cuenta. Por eso es mejor estar
en orden, estar en paz con quienes nos rodean. ¿Qué hace Ezequías? Creo que lo que haríamos nosotros, ¿no? Cuando te dice una noticia, una mala noticia, mira, tienes una enfermedad terminal. Qué angustia, qué desesperación, no me lo esperaba. Un hombre joven, a este entonces tenía él 39 años. Llevaba, de los 29 años que fue rey, llevaba 14 años. Empezó a los 25 más 14, tenía 39 años. Entonces, ¿qué hace Ezequías? Entonces él volvió su rostro hacia la pared, oró a Jehová y dijo, te ruego. Cuando repite te ruego es porque es un clamor de desesperación. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad. Le empieza a decir, ¿te acuerdas que yo antes, no ahora, cuando había empezado a tener miedo, antes, ¿te acuerdas que yo... Nosotros vamos a decir a Dios cuando nos metemos en el tema, bueno, acuérdate, ¿no?, que yo iba a la iglesia todos los domingos, acuérdate que yo fui pastor, acuérdate que yo fui anciano, acuérdate. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Te ruego, Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y esto habla de, en unas traducciones dice con desesperación, con amargura. No acepto que me pase esto, no es justo. Antes de que Isaías saliese a mitad del patio, un minuto después, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración. ¿A quién no le gusta que Dios oiga su oración? ¿Nos gusta que Dios oiga nuestra oración? ¿Y nos gusta que conteste nuestras oraciones? ¿A lo que nosotros queremos? ¿O a lo que le entregamos a su voluntad? Porque podemos pedir, podemos rogar y podemos clamar por todas las cosas, porque de hecho lo tenemos que hacer. Ahora, siempre está el que se echa tu voluntad. Es sujetarnos a la voluntad de Dios una vez que ya está declarado esto. Y Ezequías lloró con gran lloros. Y antes de que Isaías dice, vuelve, di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, Dios de tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y aquí yo te sano. Y al tercer día, mira lo que le dice, ¿no? Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Tenemos que ser agradecidos, ¿no? ¿Cuántas veces rogamos y pedimos por cosas a Dios durante mucho tiempo? Durante semanas, días, horas y meses nuestro corazón clama y se inclina, y cuando se nos concedes, simplemente, gracias Dios, se terminó. No es compatible todas las horas que le dediqué a rogar, a pedir, a clamar, con el agradecimiento. Quizás el clamor dura meses, el agradecimiento dura minutos. Y le dice, yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años. ¿Quién no querría cuando te dicen, oye, vas a morir? Y que te diga el Señor, vas a vivir 15 años más. Y uno dice, bueno, gracias, pero no 15 años más llevando una enfermedad terrible. No, yo te sano. Y vivirás 15 años más. Qué alivio, ¿no? Qué bueno. Esto fue bueno para Ezequías y fue bueno para el pueblo de Judá. Vamos a ver. Dice, te libraré a ti, es la promesa que hace el Señor, te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. La promesa del Señor, que Él lo iba a librar del rey de Asiria. Nadie más. No tenía que hacer nada más que confiar en el Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, por medio de su palabra, confía en mí, espera en mí, yo te daré lo que tu corazón anhela? Y nosotros no lo esperamos en Dios. Lo vamos a buscar por nuestra cuenta. Lo vamos a buscar por otro lado, porque queremos acortar, porque no estamos seguros, como Abraham. No esperó la promesa. Le tuvo que ayudar a Dios. Y a veces pedimos cosas a Dios y no esperamos en Dios. Lo queremos resolver por delante, no tenemos la suficiente paciencia. Dice, para esta ciudad, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. No dice por amor a ti, a mí mismo. ¿Por qué?
El Señor había dado su promesa a David que de él nacería el Mesías. Y Dios no podía contradecirse. Dios no podía decir, bueno, me enojo con Ezequías y bueno, se terminó Ezequías. No, por amor a mí mismo. Porque de él vendría el Mesías, de ese linaje. Y por amor de David, mi siervo, a quien le había dado la promesa. ¿Qué hizo Ezequías? Pasamos a Crónicas, otra vez, segunda Crónica 32, del 24 al 26. En aquel tiempo, vuelve a repetir, ¿no? Porque se repiten, Ezequías enfermó de muerte y lloró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que enalteció su corazón y vino la ira contra él, y contra Judá, y contra Jerusalén. Más adelante dice, bueno, pero Ezequías, después de haberte enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías, pero sí vino después. El pecado tiene consecuencias, a veces no inmediatamente, a veces creemos que nos hemos librado, que Dios no nos ha visto, que hemos ocultado nuestro pecado y que no pasó nada. Hemos hecho algo, nadie nos vio, nadie se enteró y no pasó nada. Y la palabra dice que tu pecado te alcanzará. Es una palabra que funciona así. Tu pecado te alcanzará si somos hijos de Dios. ¿Qué hace Ezequías cuando recibe eso y sanidad? En vez de agradecer a Dios, él se enaltece. ¿Qué ocurre después? Después de todo esto. Segunda Reyes 20, del 12 al 15. En aquel tiempo Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia. ¿Quiénes eran los babilonios? De los pueblos más idólatras, de los más herejes, de los más salvajes y sanguinarios. En ese tiempo Babilonia no tenía el poder de gran Babilonia que tuvo 100 años después, en el tiempo de Daniel. Era una ciudad fuerte en crecimiento, prosperidad, pero no tenían que juntarse con ese pueblo. No tenían que juntarse con los idólatras y tampoco con el pueblo de Israel. Era una orden que Dios le había hecho: no hagas pacto, no hagas alianza con aquellos que no son de mi pueblo. Envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías. Claro, se había enterado de que Ezequías cayó enfermo y todo el milagro. Y Ezequías los oyó. ¿Y qué hace Ezequías? Los dejó pasar. Primero los recibe, sabiendo que no tenía que ni siquiera recibirlos, porque no eran del pueblo de Dios. Pero dice: no, pasen. Y les abre las puertas de lo más íntimo. Y dice, Ezequías los oyó y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Les muestran todo. ¿Por qué? Porque ese temor de Ezequías, él sabía que él solo contra el ejército asirio no iba a poder, y buscó alianza, pensó que era un buen aliado, una persona que no era creyente, un pueblo que no era creyente, pensó que era un buen aliado, y le abre todo diciendo: esto es todo lo que tengo. Y esto es una imagen, hermanos, de cuidado de cómo abrimos nuestro corazón, cómo abrimos nuestros pensamientos más íntimos con personas que no son incrédulas, que son incrédulas. ¿Por qué? Son buenas personas, no nos quieren. No necesariamente. Pero posiblemente su opinión, su consejo, no esté conforme a la palabra del Señor. Quizás su consejo sea conforme a lo que queremos oír. Porque nos dice: no, sí, mira, tú tranquilo, tú esto, tú el otro. ¿Es conforme a la palabra del Señor los consejos, la palabra que nos dan? Entonces es lo que hace, abre todo y dice: sí, esto es lo mío. Y su orgullo mostró: esto es todo lo que tengo. Como diciendo: mire, yo tengo esta autoridad, tengo este poder y consiguió todas estas cosas. ¿Quién era el que iba a proteger al pueblo de Dios? ¿Quién era el que iba a proteger a Ezequías? Dios mismo. Él dijo: yo te protegeré a ti y a mi pueblo. Pero tampoco creyó en esa promesa. Entonces el profeta Isaías vino a Ezequías, enviado por Dios, y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti?
Y Ezequiel le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequiel respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Segunda Crónica 32-31. Anuncia, dice, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país. Para eso vinieron, porque era sorprendente, sabían que iba a morir y Dios lo sanó. ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios dejó esas cosas? ¿Por qué Dios permite que en nuestra vida pasen cosas duras y difíciles? Una de las razones dice, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. A veces también Dios nos permite estar sujeto a ciertas cosas que nos pasan en nuestras vidas, duras en nuestro corazón, para saber lo que es nuestro corazón. A ver hasta cuánto tú tienes la confianza, hasta el borde. A ver cuándo empieza tu momento de, hasta cuándo llega tu fe, porque todos tenemos fe, todos tenemos confianza. Pero ¿cómo medimos cuánta fe tengo? En el momento que mejor me siento en la fe, hoy me siento con mucha fe, me siento con mucha confianza, hoy estoy bien. No, la prueba va a ser cuando estás sometido a la presión, cuando estás sometido a la tristeza, cuando estás sometido al temor. En esos lugares, ahí es cuando se prueba realmente la fe. Y eso hizo Dios, dejarlo para ver cómo respondía. Ezequías le había dicho que tú ve al Señor. Él te protegerá, Él protegerá a tu pueblo. Y él tuvo temor. Segunda Reyes 20, de 16 a 19. Entonces Isaías le dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. Esta es la consecuencia de todas estas cosas, del enaltecimiento de su corazón, de recibir a quien no tenía que recibir en su lugar más íntimo. Oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada. Todo lo que él tenía, más todo lo que otros reyes, de palabra de tus padres, reyes anteriores habían acumulado de riquezas para el pueblo, por ese acto, todo iba a ser llevado. Y no termina ahí. Dice, y de tus hijos que saldrán de ti, recordemos que esto fue el momento que le dice, te voy a dar 15 años más, hasta ese momento no tenía hijos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera aceptado Ezequías partir con el Señor, ponerlo en su casa? Tenía que nombrar otro rey, que seguramente un familiar de la descendencia de David, pues un primo, un tío. Pero después de esto vemos que ocurren cosas. Y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin dejar nada. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. No habla precisamente de sus hijos que ha tenido con las mujeres, sino que de sus hijos, su descendencia. Luego recordamos que Daniel en el exilio fue llevado a Babilonia y fueron eunucos en el palacio del rey. Fueron descendientes de Ezequías. ¿Qué dice Ezequías? Imagínate, ¿no? Viene y por hacer esto Dios dice, mira, todo lo que tiene será llevado y los hijos que tenga van a ser cautivos. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra que has hablado es buena. ¿Cómo que la palabra? Te están diciendo que se van a llevar todos tus tesoros, van a saquear el templo y van a llevarse a tus hijos. ¿Por qué es buena? Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Qué corazón que se había desviado, qué egoísmo. Mientras no me afecte a mí, es como si tú tienes algo para heredar a tus hijos, una casa, un terreno, y dices, no le voy a dejar nada a mis hijos, voy a vender el terreno y me voy a hacer mi vida loca, me voy a vivir, voy a recorrer el mundo y no importa si le dejo algo o no le dejo nada. Este caso era grave. 3 años después
de que Dios le da la promesa de los 15 años, nace el primer hijo, que es Manasés. Segunda Reyes 21, del 1 al 6. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Por eso digo 3 años después, porque 13, 12, 15. Cuando muere Ezequías, reinó Jerusalén 55 años. ¿Qué hizo Manasés, el hijo de Ezequías? Que no iba a nacer, porque iba a morir. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. O sea, era más abominable que los enemigos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, lo que había roto su padre, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo, es terrible, hermano, edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego. O sea, su propio hijo lo quemó en un lugar alto como ofrenda a Moloch, a otros dioses. Nosotros no podemos especular sobre muchas cosas, solamente podemos sacar conclusiones. ¿Qué hubiera pasado si Ezequías hubiera aceptado la voluntad del Señor, aunque hubiera sido dura? O hubiera pedido al Señor que cambie la situación, pero que sea su voluntad, si hubiera hecho la voluntad del Señor. Pero Dios le respondió la oración de Ezequías, y tiene esas consecuencias. A veces nosotros podemos empecinarnos en pedir a Dios algo. Quiero este trabajo, quiero esta pareja, quiero este lugar de poder, quiero esta autoridad, y nos empecinamos. Y Dios te dice: no, pero yo lo quiero. Pero yo si lo quiero, por favor, dámelo. Y tenemos la voluntad de Dios, que se manifiesta de tres formas. La voluntad de Dios soberana. Que la voluntad de Dios soberana cuando dice: no, esto no se va a cambiar. Eso es así. Por ejemplo, ahora no podemos orar: Dios, ayuda para que en el mundo haya paz y no haya más guerra. No va a ocurrir. Podemos orar: no va a ocurrir, está escrito que será así. Es la voluntad de Dios soberana. Podemos orar que Jesús no muera, que el diablo se arrepienta. Hay cosas que no podemos orar. Es la voluntad de Dios soberana, está escrito y así será. Estará la voluntad de Dios revelada. Cuando dice: bueno, estas cosas van a suceder como le reveló a Ezequías. Estas cosas van a suceder. Y te cuenta, te dice Dios: esto va a ocurrir en tu vida. Y está la voluntad de Dios permisiva, que es cuando nosotros no aceptamos la voluntad de Dios, por la razón que sea, y queremos que nos conceda lo que nosotros queremos. Y Dios dice: bueno, toma, y te lo digo. No es la primera vez que ocurre esto en la historia. Vamos a avanzar, hermano. Pasó su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Segunda Reyes 21, del 9 al 12. Ya quedan un poquito. Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos, los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos, que fueron antes que él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha hecho Jehová, Dios de Israel: he aquí, yo traigo tan mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retenerán ambos oídos. Y esto nos vuelve atrás. Todas estas consecuencias parten de no aceptar la voluntad de Dios. Nosotros no sabemos lo que va a ser. A veces consideramos injustos ciertas muertes. Mira este niño que muere, mira este tan jovencito, tan jovencita, mira esta persona que era tan buena, que adoraba tanto a Dios. ¿Y por qué ocurren estas cosas? Dios sabe el por qué. Y yo no me atrevería a hacer
creer más sabio que el Señor. Y saber que yo creo que las cosas irán mejor, irán a ser diferentes, y que como yo pienso las cosas, que así van a ser lo mejor. Por eso siempre, hermano, en cada oración es sujetarse y someterse a la voluntad del Señor. Segunda Reyes 21, solamente para completar 21:16. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo delante de los ojos de Jehová. Cuando hablamos del pecado, estamos hablando del pecado, que es cometer un error, una omisión, algo que hacemos espontáneamente. Después está la transgresión, que ya conocemos la voluntad del Señor, pero aún así damos el paso. Ya sabemos lo que está bien y lo que está mal, pero aún así desoímos. Eso ya es más difícil. Después está la iniquidad, que es cuando ya nuestro corazón ha cambiado de carácter. Entonces ya no depende de un acto, ya no depende de una transgresión, sino que ya nuestro corazón se ha corrompido de tantas cosas que hemos metido en nuestra cabeza, que hemos dejado de entrar en nuestras vidas, y ya es mucho más difícil. Y esto suele ocurrir también, y tiene mayor relevancia a las personas que tienen autoridad sobre el pueblo de Dios, sobre un gobierno, sobre una nación, porque arrastran a los demás. Si aquí en esta iglesia los ancianos llevan a confusión y a pecado a la iglesia, los primeros responsables por esos errores son los ancianos. En los gobiernos, lo mismo. Todas estas leyes que salen y toda la gente que se ha corrompido por las leyes, el responsable principal eran ellos. Y el último versículo para comentar, 2 Crónicas 33, del 10 al 13, dice: Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército, el rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Mas luego fue puesto en angustias y oró a Jehová su Dios, esto es tiempo después, humillado grandemente en la presencia del Señor de sus padres, y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Si bien Manasés luego se arrepintió, oró a Dios y Dios tuvo misericordia de él, muchos de los que él había confundido y corrompido no volvieron atrás. Ya no volvieron atrás, ya las consecuencias fueron inevitables, ya el pueblo de Judá fue llevado cautivo, y los errores que cometió Ezequías son errores que podemos cometer nosotros. Cuando el temor se acerca, soltar la mano del Señor y buscar otros caminos. Me estoy quedando solo, estoy sufriendo, y si me quedo sin trabajo, y qué caminos nosotros tomamos para ayudarle a Dios. El orgullo, después de haberse sanado y no ser agradecido, no volver al Señor cuando nos concede algo, no agradecer a Dios. Mostró los tesoros a los embajadores del rey de Babilonia, la vanidad. Esto es lo que tengo. Abrir el corazón a quien no tiene que abrir el corazón. Abrir tus pensamientos, tus secretos más íntimos a quien no lo tiene que abrir. Porque no recibirás palabra del Señor, recibirás palabra de hombre. Siempre mejor un hermano cerca que un vecino lejos. La actitud indiferente y egoísta respecto al futuro de Judá y de sus hijos. Bueno, mientras no me toque a mí, no pasa nada. Mis hermanos, estas cosas que nos ha permitido ver el Señor, que en Romanos dice que las cosas que se escribieron antes son para nuestro conocimiento, para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aceptemos y tengamos presente de que nuestros días están contados. Y no sabemos si será de repente o no sabemos si tendremos tiempo de arreglar algo. Y nuestros días están contados desde ahora. Desde ahora en adelante que hemos escuchado esta palabra, pongámonos a cuentas con el Señor. Pongámonos a cuenta con nuestro prójimo. Pongámonos a cuenta con nuestros hermanos. No dejemos nada para mañana, porque no sabemos si el mañana va a existir. Y no es una frase hecha, no es algo para causar miedo, es la realidad en la que vivimos.
nuestra mente queremos evitar, no queremos pensar cómo será, si será nuestra muerte de repente o después de un largo tiempo. ¿Cómo será la de nuestros seres más amados? ¿De repente o con más tiempo? Y eso no está en nuestras manos. Esto no lo podemos nosotros determinar, solo lo podemos aceptar y que el Señor nos ayude para tomar siempre las mejores decisiones y todas aquellas que nos mantengan en Él y que nos lleven a Él. Que el Señor nos bendiga.